profesor en la Escuela de Madrid, donde todavía sigue dando clases. Está a punto de leer su tesis doctoral sobre Asplund y sobre Arendt, ¿no? Y sobre Leverens. Bueno, pues Héctor ha sido profesor invitado en universidades como la de La Sapienza, en universidades de Estocolmo, Finlandia, en Innsbruck, y bueno, tiene un montón de premios, entre los que cabe destacar los que ha recibido por su obra de la Arquería de los Nuevos Ministerios, que la realizó con Jesús Aparicio. También hay que destacar que participó en la Bienal de Arquitectura de Venecia en el 2000 y que participó en la exposición de Arquitecturas Ausentes, con la exposición universal de Estocolmo realizada por Asplund. Bueno, pues la obra de Héctor, si se estudia con un poco de detenimiento, se verá que tiene una gran profundidad, aunque él muchas veces se encargue de camuflarla y de desconcertarnos con un halo de banalidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, es un honor, a la vez que una responsabilidad, estar aquí hoy. Un honor porque esta es mi ciudad, aunque yo ahora mismo resido en Madrid. Aunque profesionalmente vivo a caballo entre Madrid y Zaragoza. Y una responsabilidad porque me encuentro delante de mí con muchas caras conocidas y, como no lo haga hoy bien, me la voy a cargar. Esta vez la verdad es que me he arriesgado un poco. Me he arriesgado porque hablar de arquitectura es bastante sencillo si explicas proyectos desmenuzándolos profundamente, pero he pensado que era una buena oportunidad, ya que volvía a Zaragoza, iba a hablaros a vosotros, organizar la charla alrededor de temas más teóricos que me interesan. ¿Podríais apagar un poco la luz? Bueno, me gusta ver mi profesión, mi labor profesional, como una mesa, un trípode, estable por tres patas. La pata del pensar, la del señar y la del construir. Que un poco explica mi actitud ante la arquitectura y que procuro de alguna manera que siempre estén compensadas. Como bien ha comentado Aurelio, recibí una beca de estudios al acabar la carrera para estudiar en Escandinavia, una beca de Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unión Europea, que me permitió entrar en profundidad a estudiar arquitectos que ya conocí durante la carrera y que verdaderamente tenían mucho interés en mí. Este es uno de los ejemplos, no voy a entrar muy profundamente porque si no esto se va a alargar mucho, pero sí diría que este es un libro que escribí con dos compañeros sobre Asplund. Como bien ha comentado también Aurelio, estoy a punto de presentar una tesis doctoral titulada Asplund versus Leverens, que también indaga en esa profunda tectónica que tienen los arquitectos nórdicos hacia la arquitectura. Y me gusta compensarlo y buscar esa dualidad y ese contrapeso también entre lo nórdico y lo mediterráneo. Por eso también procuro buscar líneas de investigación más ligadas a mi espacio profesional, allí donde habito. Este es un ejemplo, es un libro en el que colaboré sobre la obra de Terragni. Bueno, esa es una de las patas, ¿no? El pensar. Luego también el decir, la docencia creo que es importante. Suelo decirle a mis alumnos, ellos no se lo creen, que yo aprendo bastante más de ellos que lo que ellos seguramente aprenden de mí. Este postulado de pensar, pero a la vez contar para recibir las críticas, porque los alumnos
sí que son verdaderamente críticos, me mantienen una postura bastante movida en mi cabeza, donde las ideas de alguna manera tienen una repercusión, una respuesta, y no son simplemente ideas vagas que quedan en la cabeza. Lo mismo que en la investigación procuro mantener esos dos polos, entre lo nórdico y lo mediterráneo, ocurre en la docencia. Este es un ejercicio que hice el año pasado con mis alumnos en la Universidad de Trondheim, en Noruega. La semana que viene vuelvo a dar un curso. Allí la disposición de la universidad es muy distinta, permite, tiene más recursos, permite no solo dibujar los proyectos, sino desarrollarlos. Por eso siempre a los alumnos de primero y segundo les ponemos ejemplos como el que tenéis delante. En este caso eran unas cajas que tenían que desarrollar a lo largo de un camino, como veis aquí a la derecha, y me mantiene también esa postura de la docencia, no solo de aquel que habla, sino el que enseña también a la construcción, que realmente es casi lo más importante de la arquitectura. Y por otro, que sobre todo donde nos vamos a centrar hoy, en esa tercera pata que es la construcción. Bueno, como veréis a lo largo de la charla de hoy, esas tres patas están íntimamente ligadas a través del dibujo. Dibujo aprendido con verdadera actitud de copia, ¿no? Por ejemplo, Alejandro de la Sota, ¿no? Con sobre todo esa actitud profunda de un dibujo donde la arquitectura no es únicamente arquitectura, sino es esa especie de ropaje que rodea al individuo y que le hace la vida mejor. Esto parece un tópico, pero realmente creo que los arquitectos nos alejamos cada vez más de ese optimismo vital de hacer la arquitectura lo más estrechamente ligado a la gente. Otro ejemplo, un dibujo maravilloso de Erik Gunnar Asplund. Aparece recostado sobre el tapiz de hierba junto a su mujer y su hija, arropado por una de las fachadas de su casa en Escenas, bajo la sombra de un árbol y con la espalda cubierta por una piedra. O sea, si lo cuentas así, la arquitectura no necesita de ese mundo de fuegos artificiales, ¿no?, que estamos acostumbrados hoy en día. El dibujo como actitud receptiva para aprender de los maestros. Esto ya es un dibujo mío en la misma casa, en Vila Escenas. Lebrens son unos ejemplos, no voy a entrar mucho a comentarlos. Erskine en Gotemburgo. Pero esa actitud de aprender de los maestros, no solo contemporáneos, sino de la historia, a través del dibujo, ¿no? O sea, yo creo que realmente me apasiona el descubrir a través del dibujo, no a través de la mirada, sino a través del dibujo, aquello que se puede aprender de los maestros. A través de las miradas, muchas cosas pasan inadvertidas. Cuando empiezas a pintar, a dibujar algo, es verdaderamente cuando profundamente entras en la sustancia de estos arquitectos, ¿no? O incluso de estas ruinas en el norte de Argentina, Egipto y, por qué no, en la playa. Bueno, he agrupado los proyectos de los que voy a hablar hoy en tres grupos: rasantes y recintos, bordes y concavidades. Como he comentado al principio, voy a hacer una visión tangente de esos proyectos, yendo al grano, intentando verdaderamente apuntar a su condición más íntima, sin intentar explicar muy profundamente cada uno de los proyectos, que nos permita ver bastantes ejemplos. Y qué mejor oportunidad que venir a Zaragoza para, sobre todo, elegir proyectos proyectados, algunos construidos en esta ciudad. Esto la verdad es que me ha costado mucho, porque tenía algunas obras que me gusta mucho enseñar, pero viniendo a Zaragoza he pensado que era importante centrarme en proyectos que vosotros conocéis por situación más cercanamente. Este mundo entre rasantes y recintos, lo explicaré muy claramente, que es algo que hablo en mi tesis doctoral, viene a mí a través de este interés que tiene, por ejemplo, la relación entre la arquitectura y el paisaje en la arquitectura clásica mediterránea. Básicamente está hecha a través del plano horizontal. Esa abstracción que necesitamos los arquitectos
para relacionarnos con el mundo que nos rodea. Sintácticamente se podría decir que se produce a través del plano horizontal. En Escandinavia, y aquí tenéis los ejemplos, la propia casa de Alvar Aalto, la propia casa de Asplund, seguramente porque ellos construyen sobre una de las piedras más antiguas que florecen sobre la Tierra, evidentemente no necesitan crear un podio, esa relación espacial se percibe de alguna manera siempre mucho más a través del plano vertical. Esto conlleva que la abstracción es mucho menor. Las distancias, casi siempre en Escandinavia, la arquitectura son mucho menores. Con lo cual, se produce un mundo de relaciones táctiles, entre espaciales, que lo diferencia mucho de esa abstracción que buscamos en nuestras latitudes. Esto es algo que Alvar Aalto, que sobre todo buen arquitecto, lo que era inteligente a más no poder, explica en este texto que os recomiendo, ¿no? Una ciudad en la colina, donde él realmente lo que intenta es capturar la esencia del espacio mediterráneo y trasladarlo a Escandinavia. ¿Cómo lo hace? Evidentemente no tendría mucho sentido ese plano abstracto del podium clásico en Escandinavia, y de alguna manera lo que hace es extruir ese plano horizontal, como veis, por ejemplo, aquí a la izquierda, en varios bancales para extruirlo y condensarlo en la vertical, ¿no? O cómo sus arquitecturas a veces parecen montañas. Ayuntamiento de Seinäjoki, Museo en Irán, la Vía Mairea, ¿no? Esa extrusión del plano horizontal llevado a la vertical, que crea verdaderos edificios como montañas, a diferencia de la arquitectura mediterránea, donde esa tabla perfecta que nosotros nos colocamos frente al paisaje, en el caso de la Acrópolis, en el caso que nosotros queramos relacionarnos con la naturaleza. O sea, ese mundo abstracto que buscamos a través de la visión, a través de los sentidos, verdaderamente necesita esa distancia del plano horizontal. Bueno, empezaré a hablar de algunos proyectos. Iniciaré cada uno de los bloques de proyectos con unos juegos. Me gusta verlo como así, porque cuando yo estuve viviendo en Escandinavia, estuve 2 años prácticamente únicamente investigando, y la arquitectura, como el deporte, necesita entrenamiento. Entonces procuraba siempre buscar excusas para desarrollar algunos proyectos, que es lo que llamo como proyectos de 5 minutos, que evidentemente no tienen absolutamente nada que ver con el tiempo, sino con la actitud. La actitud de encontrar un problema o que aparente ser un problema e intentar resolverlo. En este caso, leyendo un periódico por la mañana, una asociación de Esjo, que es un barrio cercano a Estocolmo, se quejaba a las autoridades nórdicas, escandinavas, suecas, de que tenían muy pocas zonas verdes. La gente de Esjo es como el pueblo de Asterix y Obelix, que son muy belicosos y siempre se estaban quejando, con lo cual me resultó divertido, ¿no? Como hacerles una propuesta que, por cierto, les mandé por carta y me contestaron que les gustó mucho. Realmente no sé si la llegaron a entender. Y básicamente lo explicaré muy fácilmente. El contexto era el Exjo, una línea de ferrocarril, la zona de la feria de Estocolmo, abarrotada de coches, os lo podéis imaginar, con las 2 naves de la feria lindando hacia una de las autopistas de Estocolmo. Y bueno, pues entenderlo como un juego, ¿no? Se les planteó la posibilidad de crear un puente donde tuviesen unas tiendas para cruzar al otro lado, otra rampa que les llevase a una cafetería, donde incluso pudiesen pisar, ¿no?, las 2 grandes plataformas de la feria de Estocolmo. Bueno, esto fue un concurso internacional que recibí el 2º premio en Estocolmo cuando ya estaba acabando mi beca. Es un edificio central para la Universidad de Estocolmo. Os lo podéis imaginar el programa, usos mixtos, restaurantes, zonas de estudio, etcétera, ¿no? Siempre tenía la idea en la cabeza de intentar hacer un edificio tremendamente cristalino. O sea, cuando un mediterráneo visita Escandinavia, tiene esa actitud de siempre buscar
buscar la luz, ¿no? Entonces, en este dibujo intenté representar esa actitud que yo quería en mi edificio, que fuese algo absolutamente visible, donde verdaderamente primasen las relaciones humanas, representadas en este caso por estas sillas. La situación era la siguiente. Al norte, un edificio de Erskine, de la universidad también, muy bonito. A la derecha, al este, unos edificios de los años 70, de esa arquitectura europea que no se contextualiza con el lugar. Al oeste, la autopista uniendo con Uppsala, la entrada de la universidad al sur. Y esta la zona donde habría que crear el edificio. Había una casa antigua del siglo XVII en madera y sobre todo una pendiente con un jardín bastante interesante, ¿no? Como he dicho, entraré directamente en los proyectos sin explicarlos mucho, pero lo que se intenta es mantener esa topografía fantástica que existía en el lugar, matizando paso a paso cada una de las actitudes y cada uno de los puntos que iban surgiendo de esa topografía, desde piedras, desde árboles, etcétera, dejando la casa amarilla libre, llevando los servicios a los dos laterales para provocar un acceso a la universidad a través de este edificio. Abajo veis la sección, intentando mantener la topografía lo más limpia posible respecto a lo que había, que se representa en este dibujo, en la parte de arriba, ¿no? Con esa topografía llena de gente, donde las relaciones humanas tengan que suponga la verdadera cualidad del edificio. Me gusta decir que este es un edificio nórdico. Este edificio en el Mediterráneo sería imposible. O sea, esa especie de nube de luz que no baja como parece en el Mediterráneo con el peso de la gravedad, ¿no? Esa luz que tenemos nosotros ahora, sino que casi se va posando como una pluma, es la que hubiese bañado este edificio en el caso de Galvana. Como contrapunto, este edificio de 6 apartamentos en Magallón, en Zaragoza, al volver de la beca, el contexto totalmente distinto, la escala totalmente distinta, un solar que tenía, este es el solar, al norte unas medianeras, lo mismo que al oeste, una estrecha calle que ligaba el solar con la calle principal del pueblo, y la calle secundaria más de tráfico rodado, que tenía una virtud, que tenía unas pequeñas casas de una sola altura y sobre todo un paisaje delante bastante interesante. La actitud es la siguiente: crear un plano horizontal elevado 4 metros sobre el nivel de la rasante del suelo, de tal manera que al posar estos muros, esos 4 muros de ladrillo que veis, crease una visión profunda, lejana, sobre el paisaje, protegido de los vientos del norte. Este sería el esquema, un esquema escalonado, con una visión sobre el paisaje y protegiéndonos de los vientos del norte. No entraré mucho más y diré que verdaderamente tenía la cualidad de crear una sombra intensa en el espacio de estas viviendas, que es donde nosotros nos nutrimos los mediterráneos, ¿no? Y como veis, estos dibujos que no os explicaré, si veréis que estaba verdaderamente impresionado de la luz que me había recibido al volver de Escandinavia. Bueno, este edificio, este proyecto no lo debería mostrar porque es un concurso donde no me he llevado nada. Me decía el otro compañero, pues no me lo deberías mostrar, algo que no te has llevado nada, pero yo creo que sí. Yo creo que hay que aprender de los errores también, de los fracasos. No un error, considero que es un fracaso y seguramente el que ha ganado es mejor que este, pero yo creo que es un buen momento para compartirlo, porque si no acabaría en un cajón y no lo vería nunca nadie más. Muchos de vosotros conoceréis el solar, un solar pasante entre 2 calles con unas ruinas y unas medianeras en el centro de Huesca. Me interesó desde un primer momento en el solar mantener esa concatenación de plazas que iban surgiendo en el centro de Huesca, intentar liberar el solar en planta baja todo lo posible para crear un espacio cedido a la ciudad, ¿no?
crear un espacio tensado por la luz y que en su ascensión nos permitiese ir deslumbrando aspectos muy puntuales del entorno que a mí me interesaban. Esto suponía romper absolutamente todas las bases del concurso, porque aquellos que, si alguien se ha presentado, recordaréis que planteaba que los volúmenes tenían que estar organizados de esta manera, y yo de alguna manera, intentando liberar ese espacio público que creía escaso en esa zona de la ciudad, pues lo planteaba así, ¿no? Esta sección lo explica todo. En este caso, la rasante del proyecto se eleva 6 metros por encima de la ciudad. Por debajo colgarían unas cajas de vidrio donde estarían esos usos que pedía el programa, cafetería, tienda, etcétera, etcétera, liberando la planta baja, manteniendo las ruinas, y sobre esa rasante, esa nueva rasante, con esas dos caras, la cara de la luz y sobre ella la cara de visión, utilizar como excusa los elementos que debían almacenar, debía incorporar el almacén del edificio para elevarnos y tener una vista privilegiada del centro de Huesca, en este caso del casco. Aquí veis la planta baja liberada con sus cajas colgando y está la rasante, ¿no? Y los volúmenes del salón de actos, biblioteca y sala de exposiciones sobrevolando en su visión la ciudad de Huesca. Por debajo, un espacio tensado por la luz, con unas cajas de vidrio, con esos patios donde la luz se focalizaría, donde una plaza que estaría en penumbra. Y de nuevo, por encima de esa rasante, esa nueva rasante, esas torres de visión. La zona de oficinas se matizaba con unos espacios donde también jugaban con la luz y la sombra para crear una sombra contenida en esas bóvedas, ¿no? Y que la luz en ese nivel horizontal atravesase el edificio. De nuevo, el espacio liberado a la ciudad. Y la visión, en este caso, es del salón de actos de la catedral. Bueno, hoy os voy a hablar también de algunos proyectos que hemos desarrollado en Zuera. Este primero es la ampliación del cementerio. Se trataba de ampliar el cementerio con una zona que nosotros ya habíamos dejado como reserva, que lindaba en uno de sus lados cortos con el actual cementerio y estaba de alguna manera también en sus bordes controlada por el acceso al centro de Zuera y por los nuevos accesos a Zuera Sur, a la vez que por un camino peatonal donde nosotros también organizamos la zona de la acequia, etc. Aprendí de Asplund que a veces es eficaz montarse películas en la cabeza. Esto lo explicaré de esta manera. La gente del pueblo se reúne, espera. Zuera un pueblo aún pequeño, todos se conocen, se reúnen junto a una fuente, esperan que llegue el féretro y pasan en fila de uno a lo largo de unas grandes puertas que se abren única y exclusivamente 1,20 m para que la gente pase en fila. Diré que nos resultaba importante también crear una zona de árboles que con el tiempo crease una sombra que ayudase a el pesar de este momento a aquellos que están esperando al acceso al cementerio. Los muros de hormigón limpios, desgarrados, sin ningún tipo de revestimiento, las puertas de acero y viroc, realmente la cara buena hacia adentro, es como tiene que estar en el cementerio. Y el nexo de unión con el antiguo cementerio sin ningún tipo de piezas, sino muy directo. Yo creo que era un proyecto que tenía que ser muy directo. Bueno, esto es un anteproyecto
desarrollaron el monasterio de piedra, que creo que aún la propiedad se lo está pensando, lo digo porque no les gustó nada. Se trataba de desarrollar un restaurante y aguilario lindando al monasterio de piedra en un lugar muy escarpado donde había una pequeña meseta que nos elevaba bastante sobre el río Piedra y donde existía un camino que se unía con el recorrido actual del monasterio de piedra. Este es otra vez el contexto, el camino, un desnivel de 2 metros, ¿no?, en la parcela y enfrente el paisaje que jalonaba el río Piedra. ¿Qué hicimos? Aquí nos resultó importante mantener el edificio lo más escondido respecto al paisaje, de tal manera que la rasante del terreno, en este caso, la bajamos 2 metros, de tal manera que ya existía un salto de 4 metros respecto al camino. El camino lo cerramos en parte con unos muros de piedra, de tal manera que al caminar hubiese una visión fragmentada del paisaje delante, y sobre esa rasante hundida a 2 metros se colocó la pieza del aguilario y la pieza del restaurante desligadas de la medianera con el camino, atravesando desde el camino unos puentes, ¿no? Las plantas que no explicaré, pero que se ve, ¿no?, la pieza del aguilario, la pieza del restaurante que deja aire por detrás y aire por delante, manteniendo la consistencia del hueco construido sobre el terreno. Aquí veis cómo el edificio pretende hundirse lo suficiente. Este es el restaurante, una visión del restaurante con un espacio pasante entre el espacio del patio trasero y el patio delantero con sus toldos en verano. Bueno, este otro proyecto, que estamos ahora acabándolo en Monzalbarba, la verdad es que fue un proyecto que nos costó. Monzalbarba es no sé, creo que es una pedanía ligada al Ayuntamiento de Zaragoza, pero que verdaderamente está muy próxima al río Ebro, pero que no tiene prácticamente ninguna conexión, ¿no?, salvo por unas grandes choperas, ¿no?, esas choperas que crecen en el río Ebro que lo jalonan. Se trataba de resolver una plaza, como veis aquí en planta, en este nuevo sector. Y un día, visitando Monzalbarba, y esperar que ahora Carlos... Hacía mucho viento, el cierzo. ¿Se escucha? Y en una de esas choperas nos ocurrió esto, ¿no?, que voy a repetir el sonido, únicamente el sonido, por algo que me dijo una vez Sverrefen, y me dijo: aquello que caracteriza sobre todo a los lugares es el sonido, y seguramente tiene razón, que uno de los sonidos de esta zona es este, ¿no? Bueno, entonces pensamos en hacer una plaza donde realmente la arquitectura fuese la mínima, aprovechando que el nivel freático del río Ebro estaba a escasos 1,5 metros de la superficie, aprovechando que cuando unos árboles creciesen cogerían esa presencia por la posibilidad que tienen de coger el agua y provocarían esos sonidos los días de viento. Se nos ocurrió hacer esto, que es simplemente un espacio horizontal. Ya estaba bastante horizontal, bastante nivelado. Lo único que hicimos nosotros es limitarlo con unos bancos corridos de hormigón. En el mismo plano, unos paños de albero, de jaulín, de tierra de machaqueo. El resto hormigón con sus alcorques, y esperando plantar unos árboles que con el tiempo provocasen esa espectacular exhibición que ocurre cuando vas a una chopera y sobre todo cuando está soplando el viento, ¿no?
Esto es ahora mismo en obra y bueno, habrá que esperar evidentemente que crezcan los árboles. Otra de las intervenciones que tuvimos que realizar en Zuera suponía la conexión entre el pueblo antiguo de Zuera, ¿no?, a través de una antigua carretera que ahora mismo ya pasaba prácticamente a ser calle, con el nuevo sector, ¿no?, de Zuera Sur. Entonces, pensamos que la mejor manera de ligarlo, con unos desniveles medios de 5 metros, era crear un muro corrido, marcarlo verdaderamente, ese borde, ¿no?, para verdaderamente construir ese lugar, ¿no? Entonces, aquí veis en la imagen, construimos un muro de hormigón que marca verdaderamente las conexiones, que las intensifica. Realmente es muy poroso porque existen un montón de rampas. Es un muro que tiene alrededor de 300 metros de largo y que construye ese borde. Alrededor de ese muro dejamos evidentemente zonas libres, esperando que con el tiempo provocase unas situaciones de acomodamiento del municipio de Zuera, en este caso, ¿no?, a través de distintos programas alrededor del muro, como creo que está ocurriendo. Y esto es lo que esperamos que ocurra con el tiempo, ¿no? O sea, yo creo que la arquitectura, estamos muy acostumbrados a querer resolverla rápidamente, pero si nos fijamos hay mucha buena arquitectura que necesita de tiempo para que vayan ocurriendo cosas muchas veces inesperadas. Y por qué no con el tiempo, dejando esas zonas que hemos dejado, puede ocurrir situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, hablaré de la siguiente grupo de proyectos que tiene que ver con los bordes, o mejor dicho, con los límites, con esa fabulosa definición de Heidegger, ¿no? No son donde acaban las cosas, sino donde empiezan, esos espacios ambiguos donde no sabes si estás dentro o fuera. Este es el caso de esta anterior imagen, ¿no?, de la entrada al Danteum de Terragni, ese espacio intermedio entre Roma y el Danteum tan necesario para entrar en un edificio de estas características. Espacios intermedios que en nuestras latitudes están construidos con la sombra. Esto es un dibujo de la entrada al Panteón. Pero como bien explica también Álvaro Aalto en este texto, en Escandinavia esos espacios intermedios son básicamente de luz. De nuevo, uno de esos proyectos que son como un juego, ¿no?, simplemente como un ejercicio. En este caso se trataba de una de las calles principales de Estocolmo, que curiosamente está lleno de un aparcamiento de coche, liberarlo en parte, está enfrente del Museo de Rafael Moneo, para allí construir unas piscinas y unas pistas de hielo. De nuevo, la actitud muy directa siempre en estos proyectos, cerrarse a la carretera, abrirse al agua, incluso con un pantalán, ¿no?, que limitase por el otro lado, y crear una rodaja de luz, ¿no? Es lo que más me interesaba. O sea, este proyecto, de nuevo, en nuestras latitudes sería un error tremendo, ¿no?, intentar hacer esos espacios de aire que existen en Escandinavia, que lo que intentan, más que protegerse de la luz, como en nuestro caso, aunque muchas veces se nos olvide, y crear la sombra, en este caso es contener la luz, ¿no? Además de poder enmarcar los fabulosos árboles que había en aquella calle, en Strandvägen, levantarnos una altura para crear una cafetería, un restaurante, y el resto del espacio dejárselo a las piscinas en verano y a las pistas de hielo en invierno. Lo mismo en el archipiélago de Estocolmo, un cementerio, el contexto, en este caso, un camino, el mar, un espacio limpio de árboles, simplemente construir unos muros que vayan bajando con el terreno para verdaderamente matizarlos, ¿no?, y crear unos espacios de distinta escala, enmarcando el agua entre muro y muro.
Bueno, me gusta saltar mucho de escalas, ¿no? Voy a explicar este proyecto por lo siguiente. Es una reforma de un piso pequeño en Madrid. No tiene mucha historia, no empezaré a hablar del programa, pero sí que me interesa hablar de la terraza por lo siguiente, ¿no? Porque nos encontramos con una terraza que verdaderamente yo quería manipular en los términos que os estaba hablando, ¿no? De esos espacios intermedios que no se sabe si pertenecen al dentro, si pertenecen al fuera, ¿no? Una vivienda que tenía unas vistas por encima de una cierta rasante sobre el fondo de la M30 de Madrid, donde había que manipular este espacio. Espacio para que verdaderamente funcionase como corazón latente entre lo que es la ciudad y la propia vivienda, ¿no? Entonces, la actitud fue la siguiente: igualar el suelo interior y el exterior para que no exista ese típico escalón, aunque mínimo, suficiente para romper la continuidad del espacio, y, aunque con correderas, provocar que desde dentro de la vivienda prácticamente pasasen inadvertidas, para así verdaderamente potenciar esa relación interior o el exterior, ¿no? Entonces, como veis, ese espacio, esta vez nevado, pues cambia totalmente, ¿no? O sea, lo que antes era dentro, ahora es verdaderamente fuera. Y bueno, aprovecharé para explicar esos recursos que nos gustan tantos arquitectos de cómo los muebles, cuando no tocan el suelo o no tocan el techo, o cuando esos espejos que reflejan y duplican o triplican el espacio, pues provocan que el espacio parezca mayor, ¿no? Bueno, ahora voy a explicar varios proyectos que hemos desarrollado junto al Canal Imperial de Aragón. Son cuatro proyectos. Uno que tiene relación con la reutilización de los ¿cómo decirlo?, depósitos, ¿no?, de agua. Luego es el parque agrícola, saltando el canal, el parque del Valdefierro, ¿no?, que son estos tres proyectos que veis aquí. El parque de los depósitos del canal lo hemos desarrollado en colaboración con el estudio Trama, arquitectos Luis Fernández y Teófilo y Carlos Martín. Se trataba de un proyecto. Tengo que decir que hicimos el proyecto y yo no he pasado por allí, pero creo que luego hicieron lo que quisieron con él y no se parece prácticamente nada a lo que nosotros propusimos. Se trataba de un espacio limitado por la prolongación de Gómez Laguna, el eje ferroviario. Este es el canal y este es el antiguo depósito. Entonces se trataba de reutilizar para la ciudad ese antiguo depósito, apropiándose de una pequeña colina lindando con Gómez Laguna y levantada sobre la rasante del canal aproximadamente 6 metros. Realmente nosotros lo que propusimos es crear un espacio de recogida, de nuevo ese espacio borde, ese espacio intermedio entre la ciudad y el parque, a través de unas zonas de aparcamiento en trinchera, ¿no?, con unas subidas en desnivel sobre una nueva rasante, unos 5 metros por encima de las zonas de aparcamiento, con una visión privilegiada de la zona del canal y, de nuevo, igual que el edificio que os he enseñado de las piscinas en Estocolmo, con una marquesina, esta vez de altura más contenida, pero que también enmarcase los fabulosos pinos que había delante, ¿no? La segunda actitud que se tuvo en el proyecto fue la de crear dos horizontes de relación con este paisaje, ¿no? Uno el del canal, el del pie de tierra, y otro una pasarela que desde esa zona de desembarque nos ligase a través de un edificio que ahora contaré, ¿no?, con el otro lado, donde había dos casas que había que restaurar, ¿no? Entonces, bueno, era interesante y me interesa sobre todo espacialmente esas dos visiones distintas que se puede tener del canal, ¿no? Esa visión más directa, más táctil, de relación directa, de colores, olores, de tocar las cosas, y esa otra visión, es otro horizonte, 6 metros, donde el paisaje adquiere esa abstracción necesaria también para
hacerse aprensible, ¿no? De nuevo, el borde del canal se trataba con unos pequeños desniveles y se lanzaban unas plataformas sobre el canal a nivel de tierra, y debajo de esa marquesina, de esa pasarela que os enseñaba antes, surgía un edificio de unos 110 metros de largo, 8 metros de ancho y 9 de alto, que permitía, por un lado, seguir manteniendo ese uso de pasarela que conectaba los distintos niveles del canal, y también unas graderías donde poder tener visión desde el espectáculo que se iban a producir en el lago, ¿no? Evidentemente, esas plataformas de madera volando sobre el agua pues podían haber sido unos fabulosos restaurantes en verano, como estamos muy acostumbrados a ver en otras ciudades. El siguiente proyecto es el Parque Agrícola del Canal, proyecto que bueno, está en tramitación y que estoy verdaderamente ansioso de ver a ver si algún día podemos desarrollar, porque estoy especialmente contento con él. Se trataba de nuevo una situación de borde entre una vía que está por construir, que linda con Montecanal, y el canal en una zona donde verdaderamente no había mucho desnivel. Entonces, de nuevo y a otra escala, lo que se intenta es controlar el espacio, esta vez a través de unos muros de hormigón ciclópeo que desde la rasante, el terreno, organicen el espacio en este sentido, y también crear otro horizonte de visión, ¿no?, a lo largo de unas pasarelas que ligan en otro sentido ese recorrido, ¿no?, que está explicado en esta sección. O sea, creo que es importante que el espacio a este nivel entre los muros crea unas tensiones y unas relaciones con la naturaleza muy distinto a estas visiones panorámicas de 360 grados, donde las relaciones con el paisaje son muy distintas. Y bueno, esto es un dibujo donde no entraré a detallarlo, pero se ven todos los muros, cómo iban organizando. Esto es un esquema de los muros con sus pasarelas, intentando un espacio tremendamente amplio, crear un carácter más íntimo. Unos muros de hormigón ciclópeo de 1,30 de ancho y una media de alrededor de 6 metros de altura. Hormigón ciclópeo es hormigón con unos grandes pedrolos que ya hemos estado utilizando en Zuera. Aquí arriba veis la sección, como la rasante del terreno de nuevo se intenta manipular lo menos posible, y donde verdaderamente tiene importancia la relación de muro a muro en esa cota 239, donde verdaderamente creas otra nueva rasante sobre el suelo. Las marquesinas de cruce entre muro y muro que soportarían el paso elevado de la gente, evidentemente tendrán unas zonas de umbráculo por detrás. Esta sería una visión panorámica enfocando hacia el canal, ligada con ese mundo de la agricultura, con esos elementos de pasarela y umbráculos, ¿no?, que sobrevolarían sobre nosotros. Esa visión perfecta, amplia, de 360 grados sobre el paisaje. Entre dos muros, separados 30 metros, se plantea la necesidad de crear dos edificios, un pequeño centro de interpretación y un pequeño albergue para estudiantes que vengan de otros municipios y puedan estar 2 días disfrutando de la naturaleza. Entonces, lo que realmente se hace, es mantener esa condición limpia del suelo, salvo por el apoyo de esos muros de hormigón, con unas cerchas Vierendeel de 30 metros de largo que soportarían el uso del albergue o centro de interpretación, creando también ya 2 niveles, un nivel de visión por arriba y un nivel más controlado por la luz, como veis en esta sección. Aquí aparecerán también unos patios que ayudarían a la organización del proyecto. Y unos pozos, ¿no?, me gusta llamarlos pozos, que organizarían la planta soterrada del proyecto. Bueno, al otro lado del canal desarrollamos el proyecto de un pequeño parque y embarcadero, muy en conexión con el parque agrícola. Este es uno de los muros del parque agrícola. Entonces lo que se planteaba era se está construyendo realmente una marquesina conectando a 2 niveles
los niveles del parque agrícola con Valdefierro. Esta es la cota 239 sobre la que estamos desarrollando ahora en el estudio el proyecto del nuevo parque de Valdefierro, pero lo que voy a explicar ahora es simplemente un embarcadero que han empezado a construir, ¿no? Y donde veis es una cosa muy sencilla. O sea, lo que se trata es de, con unos muros de hormigón, abrirse al canal y con una pieza más longitudinal crear una zona de sombra donde la gente pueda estar esperando a los barcos que van a hacer el recorrido. Todo ello ayudado por el paso y que conecta Valdefierro con el parque agrícola, con unas zonas de aparcamiento, unas zonas de marquesina, etc. En el canal también hemos desarrollado elementos puntuales, ¿no? Como es este caso, que se toma como modelo para las pasarelas peatonales que se van a ir construyendo a lo largo de todo el recorrido del canal, y lo que nos interesaba en este caso es intentar construir una pasarela lo más peatonal, pero lo más ligera posible. Entonces, lo que intentamos es, aunque no sé, sí, se ve aquí abajo, darle la vuelta a la sección no resistente de tal manera que pudiese apoyarse como un banco para contemplar el paisaje, pero de tal manera que, sobre todo desde abajo, desde la rasante del agua, la visión de la marquesina fuese una verdadera línea, ¿no? Simplemente contenida con unas barandillas de tensores de acero. Y la plataforma sobre la que va a pisar la gente es de trames, con lo cual espero que la sensación al cruzarlo sea de verdadero ligereza. En el sitio donde hemos contado antes las plazas, estamos construyendo unas viviendas VPO en Manzana Cerrada, donde voy a hablar sobre todo de este espacio, que es el que nos interesa verdaderamente, ¿no? Intentábamos construir unas calles elevadas que rodeasen todo ese anillo interior del edificio, con visiones al jardín, que espero que con el tiempo podamos construir algo que sea verdaderamente frondoso, con unas visiones desde la parte alta del edificio sobre el Valle del Ebro, que yo creo que son interesantes, y verdaderamente cerradas, sobre todo en sus zonas nortes, a través de unas troneras a la calle. Este es el espacio que os estoy hablando, elevado un nivel sobre el nivel de suelo, la fachada sur con las troneras, y estas son las calles que verdaderamente me interesan, ¿no? Que es este deambulatorio de aquí, elevado a un nivel sobre el suelo. Le explicaré por qué, porque los accesos a los dos niveles de vivienda se hace a través de este nivel, con lo cual es interés de elevarlo, intentar crear el verdadero corazón de las viviendas a través de estos deambulatorios, matizando esa presencia hacia el jardín a través de unos elementos que permitan controlar la vegetación. Con este sistema, ¿no?, se permite acceder a través de este nivel, ¿no?, a la vez a la vivienda A y a la B 3,5 metros por encima de la rasante del suelo, de tal manera que se accede a este nivel, que es este nivel de acá, ¿no?, y una vivienda baja y la otra sube. Desde el interior de las cocinas hacia ese deambulatorio que funcionará, lo vuelvo a decir, como ese espacio intermedio entre la vivienda y el jardín o el patio, ¿no?, que nos interesa. Lo mismo ocurre en la plaza de Zuera, ¿no? Es la plaza de Zuera, donde el contexto es de la siguiente manera: dos calles de tráfico rodado, dos pasos peatonales donde había que desarrollar una plaza, y donde intentamos llevar todo lo que construíamos, todos los usos urbanos, públicos de esa casa al perímetro, construyendo sus testeros cortos con unas marquesinas, unas altas marquesinas a la vez profundas, y creo que están funcionando bastante bien, donde sí que provocan sombra, pero a la vez, gracias a su altura, dotan de una escala a la plaza, de tal manera, como nos comentaba la gente allí de Zuera, intentando que ese interior de la plaza fuese esos espacios cambiantes, donde un día puede haber unas
una feria, donde en este caso, que es lo que representa este dibujo, incluso esas hogueras de San Juan, se llama la plaza de San Juan, y con esos fondos verdes en vertical, ¿no?, apoyados sobre las marquesinas. Esta referencia a Asplund, esos espacios con aire, me gusta decir que es una arquitectura del aire, ¿no?, donde las cosas no es que vuelen, pero sí que existe tanto aire arropando al visitante que seguramente es su mejor virtud, ¿no? Estos elementos que esperamos que en 2 o 3 años recojan todo el verdor de la plaza, el suficiente para permitirnos liberar, como hemos hecho, el centro. Y esta foto inesperada, un día que estábamos por allí, ocurrió esto, que es una de las cosas que verdaderamente me ponen contento, ¿no? Porque siempre he tenido esa actitud cariñosa a cómo Asplund representaba sus edificios como fondo de actividades humanas, como es este caso. Y evidentemente, sin intentar compararme, porque conozco mis distancias, pues ocurrió esto, ¿no? O sea, pusimos la fuente, una fuente que habíamos diseñado con la actitud de que evidentemente funcionase para crear otro ambiente en la plaza, pero claro, los niños empezaron a bañarse. Sí. Me perdonáis por los vídeos, pero son de teléfono móvil y bueno, es lo único que tenía a mano. Bueno, pues os decía al principio que seguramente los arquitectos nos desligamos más de lo cotidiano, más de lo que verdaderamente tendríamos que hacer, ¿no? Y bueno, otro dibujo representando esos fondos verdes que espero que crezcan en poco tiempo y que verdaderamente doten a la plaza del verdor que todos los espacios públicos necesitan. También en Zuera desarrollamos, lindando con el río Gállego, un parque de dimensiones estrechas y largas con un fuerte desnivel hacia el río Gállego, en esta zona de aquí, donde estaba muy claro que ante una naturaleza tan avasallante como la que encontrábamos allí, la única manera que podíamos enfrentarnos de una manera amigable, evidentemente, ¿no?, era a través de la geometría, ¿no? Entonces creamos distintos elementos, nos gusta llamarles arquitecturas sensibles de baja tecnología, ¿no?, que se relacionen con ese paisaje, por ejemplo, a través de esta plataforma, enmarcando, ¿no?, el paisaje que tenemos delante, o a través de unos, los llamamos solariums, plataformas, solariums que, como en la plaza, esto viene por algo que escuché una vez a Sáenz de Oiza hablando del pueblo de la Anchove, como el pueblo de la Anchove, como las calles bajan en fuerte pendiente hacia el mar, la dimensión del mar parece mayor porque el horizonte visual está en diagonal, ¿no? Entonces aquí lo que un espacio verde colocado en horizontal prácticamente pasa inadvertible, pero en cuanto empiezas a llevarlo a la diagonal, como es en este caso el solarium, ¿no?, como es en este caso, o como ocurre en la plaza, con menor metros cuadrados de zona verde, la repercusión visual es mucho mayor. Aquí aprovechamos para hacer unas pruebas del hormigón ciclópeo que queremos utilizar en los muros del parque agrícola. Y la plataforma, esta sí que echa un paso al frente sobre el paisaje. Como elemento de descanso del camino y de contemplación. De nuevo intentando subrayar la contundencia de la vegetación que nos encontrábamos delante. Bueno, pasemos a el último grupo de proyectos que se organizan alrededor de un tema que me interesa mucho, que es las concavidades, ¿no? Intentaré resumir
este paisaje, que es el paisaje del cementerio del bosque, no deja de ser un espacio cóncavo que te abraza cuando tú accedes al camino, como intentando darte la mano para llevarte a la zona del pórtico, ¿no? O como también Asplund utiliza estos elementos en la exposición de 1930, elementos que sobrevuelan el paso del visitante en su acceso. Entonces, reflexionando sobre estos espacios cóncavos, que básicamente es la relación entre estructura resistente y espacio configurado, ¿no? Hay en los proyectos que vamos a ver ahora reflexiones sobre el arquetipo seguramente más rotundo que tenemos que hemos tenido en la arquitectura moderna, que es la casa Fassgård, ¿no? Pero casa Fassgård que está situada en unas latitudes donde le permite mantener esos paños de vidrio. En nuestro caso, en nuestras latitudes, evidentemente tenemos dos opciones. Si queremos trabajar con ese doble plano del suelo y plano del techo, o evidentemente crear una mayor comprensión y una mayor largura de los planos para que exista sombra, o, como ocurre en este caso, en este ejemplo, es crear esa concavidad, esos espacios de sombra necesarios que necesitamos en nuestras latitudes. Lo mismo hace Pietilä en la iglesia de Tampere, ¿no? Crea esas concavidades hacia el interior donde la luz resbala y matiza las texturas de todos esos paños que configuran la iglesia. Un proyecto, un concurso, la Biblioteca de la Ciudad de Estocolmo, junto a la biblioteca de Gunnar Asplund, concurso en el que no nos íbamos a presentar, pero decidimos hacer una propuesta en día y medio, en 2 días. No nos parecía absolutamente nada bien las bases, porque lo que proponía el concurso, esta es la biblioteca de Asplund, uno de los proyectos seguramente mejores de Asplund, era construir en este solar la nueva biblioteca, que nosotros pensábamos que era una aberración. Entonces, saltándonos de nuevo todas las bases, lo que planteamos es esta montaña que está sobre la trasera de la biblioteca de Asplund, construirla, horadarla con unos grandes cilindros de luz de nuevo al modo de Asplund en la biblioteca, y construyendo un pasadizo, un espacio horizontal, tenso, entre el final de la calle Drottninggatan, que es una calle importante en Estocolmo, pero que ahora mismo acaba fatal, realmente no acaba, ¿no? Y conectarlo con la biblioteca, tensándolo con la luz. Esta sería la montaña, con esos boquetes abiertos al cielo de libros, una montaña que creíamos que debía utilizarse, y el paso que, entrando desde la final de la calle Drottninggatan, ligaba con la zona de la biblioteca. Ya esta vez el solar evidentemente queda totalmente despejado, ¿no? Desde el interior pues se planteó este dibujo y sobre todo esta perspectiva con esos cilindros, esos cucuruchos, le llamamos, el lema del concurso fue Strut, que significa cucuruchos en sueco, abiertos al cielo, llenos de libros, y con ese pasadizo horizontal tenso por esas 3 concavidades hacia el cielo de Estocolmo. Un pequeño proyecto, el mausoleo de oceanógrafo Don de Buen, también en Zuera, ¿no? En este caso se trataba de un solar lindando el paso principal del acceso desde el cementerio, donde lo mejor o lo único bueno realmente eran unos estupendos cipreses que iban jalonando al camino, ¿no? Entonces realmente lo que hace el proyecto es apropiarse de esos cipreses, enmarcándolo cuando estás por fuera, en este caso, intentando el proyecto desligarse de los mamotretos que se construyen allí, y sobre todo desde el interior creando esa nueva concavidad abierto a los cipreses, al cielo y a la luz. Este es el día de la inauguración. Este es el interior donde los cipreses forman parte de esa fachada del edificio, y sobre todo esta imagen, ¿no? Donde la arquitectura de alguna manera rotunda, en hormigón, muy directa, pero quiere enfrentarse a la naturaleza en su contrapeso necesario para enfatizar lo mejor del sitio, lo único bueno que eran esos cipreses. Bueno,
Estas son unas plazas que hemos estado desarrollando ahora. Estás en el polígono 88.1, que es esa zona que ahora mismo, donde están surgiendo ahora mismo semana a semana centros comerciales tipo IKEA, donde se planteaba la realización de una zona verde, algo inaudito en un sitio donde estaba hasta rodeado de centros comerciales, parkings, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que se plantea es una concavidad, un espacio enterrado, abierto al cielo, de tal manera que en un sitio así, con ese caos, pues esos espacios verdes por lo menos tengan la sensibilidad del sitio que te separa de todo aquello que no invita a la calma. Y entonces, en este caso se construyen dos cilindros, aunque no son concéntricos, creando distintas secciones de espacio alrededor sobre los que descansan rampa y escalera, como se ve aquí, ¿no? La primera parte del muro es de hormigón, porque además estos espacios sirven de balsa de laminación cuando el sistema de saneamiento y en grandes avenidas de agua pues no permite el desalojo, pues esto se llenará de agua. Espero que no haya gente descansando. Y de nuevo esto que es lo mejor del proyecto, que es el cielo, ¿no? O sea, aquí la arquitectura realmente lo único que está haciendo es enmarcar el cielo, que es lo único salvable de ese lugar. Las rampas que están aún por acabar son fotos de obra. Y luego estos elementos, que no pertenecen a esa concavidad, pero que aprovecho para decir, ¿no? Esos mástiles que evidentemente iluminan ese polígono de centros comerciales, pero aquí lanzo una reflexión. Los pinares de Venecia van a dejar de ser unos pinares, se están convirtiendo ya en un parque, ya están cerrados absolutamente por todos sus lados, y qué mejor manera que iluminar los pinares de Venecia también a través de estos mástiles. Esa era realmente la intención al construirlos. Otra intervención en los Montes del Torreo, en este caso en el polígono 88.1, donde nos encontrábamos una zona de vertido, que es la única zona que nos dejaban tocar dentro de los Montes del Torreo, cercano a la actual unión entre ese polígono que hemos visto antes, la zona de IKEA, ¿no? con la glorieta de la calle Safiro, y aprovechando que existe ya ese montículo, ¿no? Lo que se hace es construir de nuevo otra rasante, una horizontal, esta vez sí que construida, sobre esa línea que nos crea un horizonte, crear una concavidad con un hueco enmarcando la ciudad. No nos olvidemos que estamos en el punto más alto de la ciudad, y sobre la rasante otra concavidad, esta vez ya construida con muros, que es esta de aquí, ¿no? Esta es la que está soterrada y esta es la que está elevada. Esa es doble visión del paisaje que surge en los montes de Torrero, sí, organizados a través de esa rasante del suelo. Esta vez el hueco, esa concavidad sí que tendrá un hueco hacia el exterior, intentando abstraer parte de la naturaleza, porque sí que lo que tenemos fuera es de verdadero interés, ¿no? Bueno, y aula y centro de documentación de las alquerías de los nuevos ministerios, que como ha comentado Aurelio, es un proyecto premiado en los premios AR+D, que son los premios de la RIBA, Instituto Británico de Arquitectos, a arquitectos de menos de 40 años. También ganó el premio Saloni, ha sido seleccionado por la Bienal de Arquitectura Española, sorprendentemente, porque cuando empezamos este proyecto no pensábamos que iba a tener tanta repercusión, y que paso a explicar. Se sitúa en las arquerías de los nuevos ministerios, arquerías construidas por Secundino Zuazo, a la vez que el ministerio, los nuevos ministerios, una arquitectura de aquellos años construida en granito, muy bien construida, ¿no? Que de alguna manera siempre ha funcionado como, de nuevo, ese espacio intermedio entre lo que es el jardín interior de los nuevos ministerios y el Paseo de la Castellana, pero que poco a poco se ha ido cerrando con cercanías, con otras áreas de exposición, etc. Entonces, nos llamó el Ministerio de Fomento, en aquel momento Fomento, ahora Vivienda, porque debajo de las arquerías, esta es la arquería
que utilizó Alejandro de la Sota y que construyó la antigua sala de exposiciones, que alguno de vosotros recordaréis, y debajo había unos pasadizos que funcionaban de hangar para los trenes de cercanía antiguamente, pero que habían quedado en desuso. Entonces, cuando el ayuntamiento decidió construir el intercambiador de los nuevos ministerios, el Ministerio de Fomento tuvo la posibilidad de hacerse con ese espacio que estaba debajo, ¿no?, de la sala que había reconstruido Alejandro de la Sota, ¿no? En esta sección lo veis bien, ¿no? Esta zona elevada que se correspondía con esta zona aquí es las antiguas arquerías. Ese es el túnel que teníamos la posibilidad de utilizar como ampliación a la antigua sala de exposiciones. Entonces, realmente lo que nos encontramos fue una fabulosa bóveda de hormigón, y aunque el proyecto de ejecución no estaba planteado así, cuando empezamos a picar la bóveda, nos dimos cuenta que lo que había que hacer es dejarla lo más limpia posible. Entonces cambiamos el proyecto y llevamos todas las instalaciones detrás de estos dos paneles de 2,30 metros de altura de Viroc, creando esta concavidad, ¿no?, enfrentada entre este paño de aquí y la bóveda, iluminada siempre por detrás, ¿no?, de los paños de Viroc de ese espacio. Había que hacer una conexión con la sala de arriba, y para no romper ese espacio profundo del túnel, construimos esta escalera en pletina de parastro, en pletinas de acero de 25 milímetros y tubo calibrado. Entonces, había que construir también una sala polivalente que funcionase como salón de actos, zona de exposiciones, etc. Entonces, en el límite norte del solar, a la sección tipo que nos encontrábamos allí, es decir, la bóveda por debajo de las arquerías, que en su día eran pasantes entre la Castellana y el jardín, lo que hicimos fue abrirlas. Previamente desmontamos evidentemente parte de la tierra que afectaba por el otro lado del muro, construyendo un espacio vertical, ¿no? O sea, nos gusta enfrentar la arquitectura siempre en estas dualidades, ¿no? Espacio horizontal, espacio vertical, etc. Entonces, creíamos que era interesante en este espacio, que tenía que ser más polivalente, donde sí que tenía que vivir de la luz de las arquerías, romper la bóveda existente que habéis visto en el croquis anterior, que estaba aquí, ¿no? Y para contrarrestar los empujes de las tierras del jardín y del Paseo de la Castellana, construimos una U de hormigón de 50 centímetros de espesor, separado 60 centímetros y acodalado con perfilería metálica y apoyado con perfilería metálica, de tal manera que pudiésemos llevar todas las instalaciones. Pero es una U estructural que lo que permite es liberar a este espacio vertical de esa losa que de otra manera hubiese sido imposible. Este es uno de los primeros croquis, ¿no?, de cómo se intenta crear ese espacio vertical, y ya empieza a configurarse esa U de hormigón. Y eso, por supuesto, ¿no? O sea, los árboles, de nuevo, del Paseo de la Castellana también, y del jardín, por supuesto, cómo podían quedarse enmarcados desde ese espacio cóncavo, soterrado por debajo de la rasante de la Castellana, y enmarcar los distintos puntos del cielo, ¿no? Nos interesó en este proyecto, en esa actitud que tiene la Reforma, ¿no?, de actuar de una manera muy rotunda, que se entendiese muy claramente dónde habíamos actuado, dejando siempre esos espacios amables entre nuestra arquitectura y la que existía, y con unos materiales que verdaderamente pusiesen en balance esta arquitectura de granito tan rotunda de Secundino Zuazo con aquello que nosotros estábamos construyendo. Entonces, por ejemplo, esta puerta de acero está construida de nuevo con un castillo de naipes por palastros de 25 milímetros de espesor, soldados, ¿no?, que consigue esa materialidad suficiente para ponerse en balance con la arquitectura sobre la que estábamos. Y como comentaba al principio, nos interesaba recuperar, aunque fuese única y exclusivamente espacialmente, esa relación visual que anteriormente tenía
las arquerías, ¿no? Ese espacio intermedio de sombra entre la Castellana y el jardín, ¿no? entre la naturaleza y la cultura. Entonces, todo el edificio se soterra por debajo de la rasante de la Castellana, como veis, ¿no? Entonces, utilizaré este símil con esas escaleras fabulosas del monasterio del Escorial, ¿no? Donde sí que vas teniendo verdadera constancia de que vas cumpliendo con los pasos que te van llevando las escaleras hacia los jardines, hacia los huertos, cuando te vas soterrando, de manera que vas bajando y vas perdiendo esa relación visual con la Castellana para ganar en esa aproximación lumínica, ¿no? Con los ventanales, con los mismos ventanales. O sea, un mismo ventanal puede funcionar de una manera visual, como es este caso, y este símil con la maravillosa, por cierto, obra de Hudson en Mallorca, ¿no? Enmarcando parte de la Castellana o el jardín, o a la vez los mismos ventanales, en el momento que pides la rasante y bajas, adquieren esa cualidad lumínica, como veis, y de nuevo el símil del cuadro de Rembrandt. Esta es una sección del proyecto de ejecución. Me gusta enseñarla porque esta rasante de la Castellana, que nosotros también, evidentemente, al dibujarla pretendíamos mantener con nuestra U de hormigón, que como veis aquí está separada, al ejecutar la obra nos dimos cuenta que si esta U de hormigón la llevábamos a la rasante, ¿no? Desde el interior prácticamente no se iba a ver los ventanales. Y es esto lo que tiene la arquitectura, que a veces tiene medidas inexactas, tan necesarias, que a priori solo puede ser de una manera, pero que luego en obra tienes que ir matizando. Nos gusta ver que la obra es como una maqueta donde vuelves a darle otra vuelta de tuerca y la matizas para seguir construyendo y afilando el espacio, ¿no? Aquí la U se entiende perfectamente, la U de hormigón de 50 centímetros, separada de sus laterales desde un punto de vista espacial, por eso que comentaba antes, ¿no? De poner en balance lo que había con lo que nosotros construimos, pero sobre todo también para llevar todas las instalaciones necesarias. Estas son las rejillas de impulsión del aire acondicionado. Esta es una foto de obra, evidentemente, y el resultado. Esa condición necesaria, de nuevo, dual entre el espacio iluminado y el espacio en sombra, para que el edificio funcione. Me gusta muchas veces verlo como esos barcos que están en el interior de una botella, ¿no? De nuevo, ¿no? Esa relación entre lo iluminado y lo oscuro. Como este elemento directo, pesado, rotundo, se pone en balance con la arquitectura y lo valora. En esta planta se observa cómo surgían además otras pieles, en este caso es el telón, como vais a ver ahora, o unos estores, que hacían que la arquitectura en el interior funcionase como una cebolla, ¿no? Iba como adquiriendo distintas capas, ¿no? Evidente la referencia al café de terciopelo y seda de Mies van der Rohe, ¿no? O sea, esto es lo que decía antes cuando explicaba con los dibujos, ¿no? Cómo es. O sea, nosotros nos nutrimos de la historia contemporánea, de la clásica, pero siempre esas referencias aparecen en nuestros proyectos. De nuevo el agujero, como por debajo de la rasante de la Castellana es un tapón hacia la estación de los 9 ministerios, y por encima de esa rasante de nuevo existe esa visión pasante, no solo en dirección este-oeste, Paseo de la Castellana, Jardines, sino también el norte-sur. Y esto es lo que ocurre, esto también es bastante cinematográfico, lo mismo que cuando he puesto el dibujo del cementerio de Zuera, ¿no? O sea, cómo nos gustó pensar este edificio que ocurría cuando la gente le dejaba el metro, accedía por la rasante de la Castellana, iba bajando. Importantísimos espacios intermedios, ¿no? Entre lo que es la ciudad, los ruidos, y un espacio en medio de la Castellana que pretende ser íntimo, porque los actos que se van a desarrollar aquí son íntimos, exposiciones, presentaciones, conferencias, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando empieza la conferencia. O sea, un espacio perfectamente abierto de la ciudad puede conseguir ese grado de
de intimidad lo suficiente para que sea un espacio de silencio dentro de la ciudad. Estos elementos, el telón, las lámparas, también de nuevo ponen el contrapunto a nuestra arquitectura y la que existía, ¿no? Utilizando esos materiales táctiles que necesita cualquier espacio de este tipo para ser acogedor. En esto una reflexión. Asplund en su cine Scandia, ¿no? Utilizas pequeñas bombillas para conseguir que el espacio parezca mayor. A nosotros, al construir el espacio, nos da la sensación que lo que queríamos es que pareciese algo más pequeño. Entonces, diseñamos estos globos de 1,50 m de diámetro, de tal manera que la dimensión lo que consiguen es que el laúd de hormigón, las cualidades espaciales parezcan menores. De nuevo, esas lámparas se vuelven a colgar por debajo de la rasante de la Castellana. Aquí veis ese encuentro entre el corte de la losa que tuvimos que cortar para construir ese espacio vertical con esa U de hormigón, que nos gusta verla así, despojada de cualquier tipo de revestimiento, poniéndose de nuevo en contrapunto con la arquitectura que construimos en su día, unas escaleras abatibles que se recogen debajo del laúd de hormigón y un pistón de plataforma que permite colocarse en este nivel, a nivel de U de hormigón, incluso elevarse hasta 1,5 m si quiere servir de estrado a una presentación o una conferencia, etc. De nuevo la rasante, ¿no? O sea, esa rasante de la Castellana por debajo de la cual se construye todo, esos velos que nos interesaban también, como os explicaba antes en la planta, cómo el espacio interior funciona como una cebolla, dejando aire entre el telón y los estores de tal manera que la luz se concentre, ¿no? Y cree una nueva atmósfera distinta a la que existiría si esos telones estuviesen levantados, ¿no? Y estas imágenes de la Alhambra o de nuevo las escaleras del Escorial, que tienen que ver con las reflexiones de vidrio. En la Alhambra era una reflexión horizontal, en nuestro caso es una reflexión vertical, tan aprendida de los maestros, en este caso Mies van der Rohe. Este es el elemento de la caja donde se controla todo, absolutamente todo lo que ocurre dentro de la sala, sonido, imagen, etcétera, que es como un ojo a la sala. Esa reflexión vertical, el nivel de la Castellana. Y bueno, esto es un dibujo que de nuevo creo que pone al edificio en lo más cotidiano, ¿no? Que es intentar representar ese momento mínimo previo al inicio de una conferencia, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que este edificio sea acogedor a aquellos que lo van a utilizar. Muchas gracias.